Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a Abiertamente. Nuestro tema de hoy, ¿por qué discriminamos? Hace un tiempo, las redes estallaron ante los insultos racistas y clasistas que una mujer profirió en contra de un oficial de tránsito que solo cumplía con su trabajo. La indignación en redes fue inmediata. Encontré también en redes una reflexión que me pareció muy importante. Lo indispensable que es para nosotras, nosotros, como sociedad, el que la denuncia de esa violencia que nos dolió e indignó tanto, ejercida por una persona extranjera contra un mexicano, nos lleve también a reflexionar sobre el racismo cotidiano que vivimos entre mexicanas y mexicanos. Por otro lado, hay cosas que me llamaron mucho la atención y esto sucede con frecuencia, que al señalar un acto discriminatorio que nos indigna, se empleen para hacerlo herramientas discriminatorias muy parecidas. Si quien intentó humillar es una mujer, se le responde con frases misóginas. Si quien discrimina es una persona morena, se le responde con frases racistas. Si es un extranjero o a alguien a quien suponemos extranjero, corren las frases xenófobas. ¿Por qué? Si imaginamos un México más justo, toda forma de discriminación no debería ser inaceptable. Escuchemos hoy a un especialista en el tema, el doctor Jesús Rodríguez Cepeda. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas.
Bienvenido Jesús Rodríguez Cepeda, maestro en filosofía, doctor en filosofía moral y política, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación, integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Jesús, mucho gusto de que estés acá. Muchas gracias, María Teresa, por la invitación. Sigues en el CONAPRED. Les quiero contar que yo conocí a Jesús cuando el Partido Democracia Social, con Gilberto Rincón Gallardo, ahí comenzó la Comisión contra la Discriminación, que luego dio lugar al CONAPRED. No sé si hay esta memoria de todo lo que le debemos a Gilberto Rincón. Sí, le debemos una iniciativa política que se convirtió en un proyecto de legislación, de reforma de la Constitución y de creación de una institución pública, que es el CONAPRED, al que, bueno, pues todavía estoy en la Asamblea Consultiva, que es la Asamblea Ciudadana, que pues trata de apoyar y dar algunas opiniones sobre el desempeño de la institución, después de tantos años, claro. Pues me da mucho gusto. Oye, Jesús, tú conoces muy bien esa campaña y ese video de los chiquitos y las niñitas que acabamos de ver. ¿Cómo funciona esto? Pues es un video muy impactante, la verdad, porque por lo menos muestra dos cosas: lo interiorizados que están los principios del racismo en un país como el nuestro, y luego la autoclasificación de las personas, es decir, la idea de que uno puede tener el tono de piel equivocado o el fenotipo o el tipo racial equivocado, aun cuando considera que el correcto es el otro, ¿no? Es decir, la autodegradación o verse a uno como alguien que vale menos, que también es resultado de esta interiorización de los principios, de los valores del racismo en el que estamos moldeados. En este video, pues hay que resaltar que los chiquitos ya poseen lenguaje, y justamente a través del lenguaje, de la socialización temprana, vamos también interiorizando las clasificaciones discriminatorias. Las de raza son de las más poderosas entre los elementos culturales y simbólicos que nos construyen. Y eso explica en gran medida que sus respuestas estén orientadas de esa manera. También son chiquitos que están influenciados por los medios de comunicación, por los estereotipos sociales, etcétera. No es raro que aparezcan esas respuestas. Y por lo que circula tantas veces en la familia. Claro, también. ¿No? Porque esa especie de racismo autoinfligido que se da en las familias mexicanas. Es que de verdad me llama mucho la atención cuando estaba leyendo, no justifico en nada lo que esta persona, la manera en la que ofendió, ¿no? al oficial de policía, esta mujer. Pero yo veía toda esta indignación y yo decía, tiene toda la razón de ser, pero también hay que pensar en lo que hacemos nosotras y nosotros. Sí, claro. Yo creo que hay que aprovechar estos ejemplos emblemáticos, ¿no? Son momentos emblemático. Donde estalla, digamos, una energía que siempre ha estado presente y que compartimos en gran medida, y se vuelve emblema de algo que nos afecta a todos o que nos toca a todos. Pero también es un buen momento para reflexionar, pues, la parte que nos corresponde, la parte de responsabilidad en reproducir esos esquemas, porque mucha gente que en otros contextos trataría igual a una persona servidora pública, ¿no? como un policía en este caso, pues saca una parte xenófoba, ¿no? De rechazo a las personas extranjeras, y curiosamente trata de apagar el fuego con el fuego, ¿no? Que es uno de los rasgos a veces cuando vivimos los temas de discriminación. Es que el nivel de misoginia en muchísimos comentarios, o sea, yo me sentía profundamente ofendida como mujer con lo que le estaban diciendo a esa otra mujer. No la estoy defendiendo, es que no se vale que nos ofendan a todas, ¿no? Ese más de lo mismo, esta manera de perpetuar en el enojo otras formas de discriminación. ¿Cómo sucede? Con respecto al racismo, tú tienes unas cosas interesantísimas en este libro tuyo, ¿cómo ves? Y de lo primero que hablas es del estigma y del prejuicio, ¿no? Sí. A ver, lo interesante que aparece cuando uno estudia los procesos de discriminación, en particular los temas de discriminación racial, es que la discriminación no es el resultado de la acción voluntaria, decidida de manera independiente por una persona en solitario.
En realidad es la expresión de una serie de pautas, de reglas, de elementos medioambientales, por decirlo así, que nos han ido moldeando y que han construido una visión del mundo pues, que compartimos, que nos da identidad y que nos da un lugar en la sociedad, yo digo siempre, ¿no? Que te quita la incertidumbre, te dice a qué espacio perteneces, cuál es tu grupo, etcétera. O sea, ser prejuicioso es sostener los prejuicios de ese que consideras tu grupo de pertenencia. Exactamente. Aun cuando el prejuicio, cuando tú lo evalúas, pueda ser irracional, esté basado en mentiras o en representaciones que están equivocadas o que no pasan la prueba de un análisis cuidadoso, riguroso, científico, en realidad, pues como son elementos de identidad, nos proporcionan una manera de ser. Y en ese sentido, aunque no nos quitan responsabilidad, sí nos permiten, finalmente cuando uno discrimina, tendría uno que hacerse responsable de por qué, de las razones por las que discrimina. También es cierto que la discriminación siempre tiene más fondo, y este fondo viene pues del espacio social que nos moldea. Y ello explicaría, digamos, que los procesos como el racismo, pues en realidad tienen que ser vistos a una escala social, porque ahí además los tenemos que combatir, en esa escala social, porque de otra manera nos quedamos en los casos particulares y no vemos el conjunto. Nos quedamos en los árboles y no vemos el bosque, ¿no? Es el riesgo siempre cuando analizamos discriminación. Nos vamos a interrumpir tantito. Siga con nosotros, regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestros fetiches de hoy son 2 murales del pintor, muralista, escultor y grabador yucateco, don Fernando Castro Pacheco. El primero se llama La Guerra de Castas, el conflicto que estalló en Yucatán el 30 de julio de 1847 en respuesta al asesinato del líder maya Manuel Antonio Ay, acusado de organizar la insurrección contra los abusos de la población criolla y mestiza. Fue una guerra que duró 54 años. El segundo mural, La Venta de Indios, muestra el comercio de prisioneros indígenas mayas para trabajar en Cuba, también durante la Guerra de Castas. Ambos murales están en el Palacio de Gobierno en Mérida. Si les interesa el tema, les recomiendo mucho la conferencia La Guerra de Castas, mitos y realidades, de la doctora Lorena Careaga Villecid, de la Academia Mexicana de Historia. La encuentran muy fácil en internet. La Guerra de Castas. Pues es una denominación que tiene larga historia en nuestro país, desde la época del virreinato de la colonia. Hay una clasificación, hoy le llamaríamos etnográfica, ¿no? De los grupos que componían en ese momento la Nueva España conforme a sus fenotipos y a sus orígenes raciales. El concepto de raza se usó muy poco en México, pero sí. Nada más déjame decir una cosa, para las personas que les interese, las pinturas de castas se pueden encontrar muy fácil por internet. También por internet. Para que vean las clasificaciones. Se llaman cuadros de castas. Cuadros. Y justo son sistemas de clasificación desde los blancos españoles, peninsulares, criollos, etcétera, en una línea descendente, hasta llegar a las poblaciones de menor categoría social, ¿no? Que eran indígenas y negros, y las combinaciones que se hacían entre ellos. Yo quiero volver a lo que tú estabas diciendo antes. Aquí va algo que tú escribiste en tu libro, ¿Cómo ves la discriminación? Y dice, lo cierto es que el prejuicio es bastante resistente a las pruebas de falsedad, que es lo que nos estabas comentando. ¿Por qué se resiste? ¿Por qué nos conviene no verlo? Nos sucede con mucha frecuencia que nosotros, a través de la escuela o a través de alguna opinión informada, pues nos damos cuenta que nuestros prejuicios no tienen base en la realidad. No sé, el prejuicio sobre la inferioridad de las mujeres o la inferioridad de ciertos grupos étnicos, etcétera. No hay razones objetivas o demostrables que lo avalen. Sin embargo, hay 2 poderosas razones que los mantienen. Uno es que nos dan estabilidad. Los prejuicios nos dan seguridad, nos dan un lugar en el mundo, aunque sea falsa. Nos reducen la incertidumbre, nos dan identidad. Y el otro es que nos dan ventajas. El prejuicio es el guardián del privilegio.
El prejuicio es el recurso que utilizamos para justificar las ventajas que normalmente son inmerecidas, de las que gozamos de manera selectiva. Y entonces utilizamos precisamente los contenidos del prejuicio. Por ejemplo, en una relación patriarcal, pues reafirmamos el prejuicio patriarcal porque somos hombres que nos beneficiamos de la asimetría en que nos situamos. O el prejuicio racial, ¿no? Donde el mestizo o el blanco pues sienten que ocupan un lugar privilegiado de manera natural o por sus méritos o por aquello que han construido solo con su esfuerzo, porque en realidad les conviene, porque una alteración de ese esquema iría en contra de los intereses. Hay razones prácticas siempre detrás de ciertas equivocaciones propias del prejuicio. Y, por ejemplo, en la xenofobia, como la que se desató ahora con lo de esta mujer y en otras ocasiones, porque yo pienso mucho en una tercera, algo que se suman, y es esta necesidad que tenemos de narcisizarnos con cosas. Entonces hay maneras positivas de narcisizarnos y hay maneras siniestras, ¿no? Y creo que esta especie de nacionalismo que surge de repente y que nos lleva a la xenofobia, todos los argentinos son un horror, todos los rusos son espantosos. O sea, yo digo, si uno le da la vuelta, ¿sería posible siquiera pensar todos los mexicanos son un horror? Pues claro que no, solo Trump lo piensa. ¿Cómo nos permitimos algo, como tú dices, que se nos deshace entre las manos? No es para sentirnos superiores, hay un rollo ahí bien narcisizante de fea manera. Claro. Lo que pasa es que el prejuicio es una generalización indebida. Creamos un estereotipo, se construye una especie de caricatura de los sujetos reales y generalizamos la imagen, y eso incluso nos permite pensar con mayor facilidad y operar con mayor facilidad en vez de ver casos particulares y enfrentar la complejidad, porque la vida social es muy compleja. Pues nosotros tenemos respuestas preestablecidas. Tal persona es indígena, entonces debe tener tales características. Tal persona es mujer, entonces debe comportarse según ciertos estándares. Tal persona es extranjera, porque no tenemos los mismos estereotipos para todos los grupos extranjeros, y entonces debe tener ciertos rasgos o cualidades, y actuamos en consecuencia. Esta reducción pues, es la construcción de estereotipos que normalmente provienen del prejuicio. Los estereotipos pues, son imágenes deformadas, normalmente construidas por el prejuicio. Ahora, lo interesante es que con frecuencia nosotros funcionamos con estereotipos que a veces van en contra de nuestro propio interés o de nuestros propios derechos o de nuestra propia dignidad, ¿no? Los prejuicios racistas, por ejemplo, que personas mestizas podemos sostener, pues en realidad son despectivas respecto de un componente de nuestra propia identidad o nuestras propias características. Pero bueno, en la medida en que los prejuicios son en general irracionales, pues esto es lo que sucede, ¿no? Y pueden ser incluso contradictorios. No, es que lo son, es un harakiri brutal el que nos hacemos en México. Exactamente. Porque son prejuicios que se juegan hacia adentro de la familia y ahí se arman desgarramientos, sufrideros, preferencias, negaciones de uno y otro lado. Y desde ti, tú que lo has trabajado durante tantísimos años, ¿qué posibilidad tenemos de avanzar a complejizar un poquito más? A darnos cuenta de que eso que parece que nos conviene, no nos conviene. Me estaba acordando de esta frase de Audre Lorde que me encanta, no se puede desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Exactamente. Y una cosa que hay que recordar es que los motivos que llevan a la discriminación, al racismo, pero también a otras formas de desigualdad, normalmente son motivos culturales. Y cuando decimos culturales quiere decir que están asentadas en aquello que nos enseña la familia, que nos enseña el grupo religioso, que nos enseñan las relaciones del barrio y que luego se van reproduciendo en las otras instituciones en que participamos, en el proceso educativo, en el proceso laboral, en la vida profesional, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la alternativa a estas representaciones e informaciones culturales que recibimos es un proceso educativo. La educación no entendida solo como proceso escolar,
pero sí como reflexión crítica sobre el papel que ocupamos en la relación con los demás. Esto que puede parecer como muy etéreo, muy impreciso, es lo que ha venido sucediendo en nuestras relaciones en este país en las últimas décadas. Nosotros todavía familiarmente contamos con mujeres, todavía hay vivas mujeres que no tenían derechos políticos, ¿no? Claro. En 1953, que se reconocen derechos políticos de participación a las mujeres, en 54 votan por primera vez. Bueno, todavía hay mujeres vivas que vivían sin esos derechos. Hoy nos parecería escandaloso que alguien dijera, las mujeres no deben tener derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido capaces de enfrentar esas visiones. Muy despacito, ¿eh? Supuestamente, no, claro. Porque no hay avance sin resistencia y no hay avance sin intento de regresión. Precisamente porque las relaciones de discriminación no son una pérdida equitativa para todos. Allí donde unos pierden, ganan otros. Claro, y esa parte, que es la parte que llamamos privilegio, se defiende ante cualquier cambio. Lo podemos seguir viendo todavía. Aun cuando tenemos, por ejemplo, un esquema de representación política orientado a la paridad, pues hay gente que sigue diciendo que es injusto que haya mujeres que tengan una representación legalmente garantizada, porque eso distorsiona cómo debería ser un buen sistema electoral. O como hay candidaturas que se establecen por distritos indígenas, cómo se les da a los indígenas algo que no se le da a todas las demás personas. Y que además no pueden manejar. Exactamente. Entonces, justamente los cambios son trabajosos, son difíciles y siempre son frágiles. Es difícil mantenerlos. Lo podemos ver ahora mismo en la sociedad norteamericana, donde lo que tenemos es una regresión en muchos terrenos de derechos de las mujeres, de avances contra el racismo, de derechos de diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y siempre hay que estar prevenidos, porque aunque en nuestro país es cierto que con muchos pendientes hemos logrado avances, estos siempre son frágiles si no sabemos consolidarlos. Fíjate que ahora que mencionas Estados Unidos, sí, o sea, un país que tuvo esos movimientos sociales tan impresionantes, tan icónicos y que desataron cosas en tantas partes del mundo, el nivel de regresión es muy impresionante. Pero volviendo a, por ejemplo, lees la nota, escuchamos a Trump y nos ponemos enfermos de lo que dice de los mexicanos, de los paisanos que están allá y todo. ¿Cómo es que eso no nos lleva a la reflexión número 2? ¿Por qué nos defendemos tanto de decir nosotros hacemos lo mismo cuando llegan los migrantes a México? Hacemos lo mismo. Sí. Así hablamos de ellos, así los maltratamos. O sea, la frontera sur es un espanto. ¿Cómo no damos el paso 2? Eso es algo que a mí me lastima enormemente y que no logro entender. Claro, porque la discriminación es tan compleja que tiene un montón de zonas grises, incluso donde aquellos que son víctimas de un proceso discriminatorio a la vez son sujetos que perpetran discriminación. Los latinos que votaron por Trump. Latinos que votaron por Trump, o también lo podemos ver en las relaciones familiares, donde los varones son capaces de tratar en términos de desigualdad a las personas que más quieren, que son las mujeres que viven en su casa. Hay un estudio que recomiendo últimamente, porque además es de una lectura muy agradable, muy sabrosa, yo diría, de una antropóloga mexicana, Eugenia Iturriaga, que se llama ¿Y tú qué haces aquí? Sí, y es un estudio sobre qué pasa en las élites con la diversidad de tonos de piel, cuando en las familias más adineradas hay personas con tonos de piel oscura. Bueno, es bien interesante cómo se producen relaciones de discriminación interna en las familias. Pero eso es un hecho rotundo. Y claro, cuando uno empiece a darse cuenta que este país está marcado por ese tipo de tratos internos en los ámbitos familiares. A ver, en la misma familia, la güerita y la more. Sí, claro. Conozco no sé cuántas familias de la güerita y la more, y la more no es more y la güerita tampoco es güerita. Exactamente. ¿Y a quién le importa? Pero ese es un clásico. Nos vamos a interrumpir tantito, regresamos. Abiertamente,
Continuamos. Abiertamente, regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Abiertamente. Nuestro tema de hoy, discriminaciones con Jesús Rodríguez. Jesús, tú estabas diciendo, y te tuve que interrumpir, estabas hablando de este libro de ¿Qué hago aquí? Así se llama, ¿verdad? Yo también. No, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Es un libro muy interesante y creo que también sucede en Yucatán. Bueno, quiero decir, hay entrevistas. Sí, digamos, este estudio de la profesora Iturriaga está con entrevistados básicamente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero ella tiene un libro previo que se llama Las élites de la Ciudad Blanca. Y que es estoy mezclando libros. Su texto más clásico, digamos, y que es sobre las élites en Yucatán, sí. Que también es fabuloso y pinta por qué es la Ciudad Blanca. La Ciudad Blanca es porque es la ciudad de los blancos, no es la ciudad de indios a los que se veía como inferiores, ¿no? La ciudad como de los terriblemente inferiores. Exactamente. Era esclavos. Exactamente. Ni un punto menos. Tú me estabas comentando antes de comenzar el programa de las encuestas que han sido emblemáticas. La primera fue en 2005, la primera encuesta. En 2005. Sí, a ver, en México el Estado no reconoció la existencia de discriminación hasta llegado el siglo XXI. Si uno ve las respuestas del Estado mexicano al Comité de Naciones Unidas sobre Discriminación Racial, pues se encuentra que el Estado no aceptaba que existiera discriminación en el país. Hoy nos puede parecer excéntrico o cínico, pero era una respuesta culturalmente construida, con un montón de elementos que en este momento pues no vienen al caso. Pues es que si todos éramos mestices, pues ¿a quién íbamos a discriminar? El mito del mestizaje, por ejemplo, que acaba sublimando la experiencia. No es que no haya mestizaje, desde luego que hay mestizaje, pero se presenta el mestizaje como resolución del conflicto racial. Y entonces se esconde como indiferenciación. Se esconde el racismo. Pero por lo mismo, no teníamos lenguaje público sobre la discriminación en todas sus formas, ni tampoco sobre el racismo. Justo las y los antropólogos hoy día lo que nos cuentan es que los estudios sobre racismo nacen después del levantamiento zapatista. En realidad son bien recientes, muy recientes, ¿no? Es decir, son de los 90s los estudios sobre racismo. Y ello explicaría que tampoco teníamos investigaciones sobre discriminación ni encuestas sobre discriminación. La primera se hizo en 2005, en la época de Rincón Gallardo, en el CONAPRED precisamente, y después se hizo otra en 2010, y hay una particularmente importante, un poco más tardía, la de 2017, las encuestas se fechan cuando se levantan, que tendría que haber aparecido en 2018, como fue año electoral, la conocimos en 2019. Pero es bien interesante esa encuesta porque mide cosas que ahora empezamos a comprender en toda su importancia. Por ejemplo, la relación entre el tono de piel y el acceso a determinados bienes sociales. Tres terrenos en particular. La relación entre el tono de piel y el nivel educativo. Las personas de tono de piel más oscuro alcanzan menor nivel educativo. La relación entre el tono de piel más oscuro y los trabajos de menor calidad. Las personas de tono de piel más claro ocupan los lugares de empleo de mejor calidad. Y en consecuencia, la relación entre el tono de piel y el ingreso económico, el acceso a la riqueza. En los puestos más altos y en los ingresos más altos, 3/4 partes de quienes se benefician de esas posiciones son personas blancas. En un país tan mestizo, tan coloreado como el nuestro. Eso es una forma de medir discriminación, porque vamos viendo, si la discriminación es una reducción de derechos, entonces tu déficit en materia de educación, de ingreso, de posición social, por decirlo así, está condicionado por un elemento tan arbitrario y tan resultado de la fortuna genética como el tono de piel.
Además es Porque una... nadie se ha ganado, que yo sepa, nadie se ha ganado tener un cierto tono de Sí, piel. no tiene ningún mérito, pero además lo que dices es que lo sabemos, ¿no? Es de una inmensa Eso se sabe, violencia, la es gente lo sabe. violentísimo. Exactamente. Y esa es la ventaja de que ahora medimos discriminación. Y ahora sí, por fortuna, en ese terreno, por fortuna ahora tenemos estudios cada vez mejor hechos, cada vez más afinados para medir los procesos de discriminación en términos de reducción de derechos. Ya no se trata de la condena general, moral, política, que siempre la necesitamos para recordar que es una injusticia, sino que ahora podemos documentar, podemos poner datos, podemos hacer proyecciones y podemos medir qué tanto se reducen las relaciones de discriminación. ¿Y qué tanto han ido cambiando según las encuestas? Yo soy ¿Qué optimista. tanto Yo soy somos optimista. mejor personas? Yo creo que Sí. hemos cambiado en determinados terrenos. Por ejemplo, en relaciones de género, con todo el déficit que arrastramos, es muy difícil combatir un patriarcalismo tan arraigado como el nuestro, pero, por ejemplo, para la representación política, si no hubieran existido medidas antidiscriminatorias en el sistema electoral, y solo si hubiera seguido de manera espontánea el crecimiento de mujeres en los órganos de representación, habríamos tenido que esperar 3/4 de siglo, ¿no? O sea que las acciones afirmativas en México... Ahora estamos en paridad, Exacto. en circunstancia de práctica paridad. Esto quiere decir que Y tienes también con otro tipo de minorías, Y también ¿no? con otro Se tipo de hubiera minorías, tomado, porque sí. eso puso el modelo para establecer cuotas, por ejemplo, en la representación indígena. Los distritos que se detectan con mayoría de población indígena, se exige que quien sea candidata o candidato, además hay también un criterio de paridad de género en esas candidaturas, sea una persona indígena. Y eso hace que haya representación indígena prácticamente automática como resultado de esos procesos. Esas son Y que intervenciones. las comunidades afromexicanas existan, porque eran las más desaparecidas. Y que también se haya visibilizado. Esa es una cosa impresionante. Solo se visibiliza, incluso en la Constitución, hasta el siglo XXI, a la población de origen indígena. Incluso los avances que tuvimos a final de siglo, principios del XXI, en materia de derechos indígenas, no incluían a la población negra. Solo hasta más recientemente, pues la población negra también ya como resultado de su propio esfuerzo y de su propia lucha política, digo, pues aquí estamos. Y ya los reconoce la Constitución. Pero y ya ha estaban sido, incluidos en el censo, aunque no hacían la pregunta. los disolvían en otras categorías, que es una forma de negar la existencia y por lo tanto Sí, derechos de grupos humanos completos. Sí, pero entonces tú eres optimista y dices que sí estamos avanzando hacia un Yo cambio. digo que sí. tenemos ciertos avances que para la magnitud del problema de la discriminación en todas sus formas, la racial en particular, son pequeños y son precarios, pero que sí son avances reales. Sí tenemos logros que debemos consolidar y que creo que están bien orientados en general. Sobre todo porque se han planteado en términos de derechos, que es donde hay que fincar la lucha contra la discriminación. ¿Sientes que aceptamos más? Es que yo escucho todo el tiempo repetidamente que los mexicanos no somos racistas. Y veo cómo el racismo se identifica con esta cuestión de otros países, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entre blancos y afroamericanos. Y entonces, como eso no es lo nuestro, no son racistas. Esa es una de las mitologías contemporáneas más incomprensibles, por lo menos para mí. La negación del racismo. Es muy probable que tenga que ver con los discursos oficiales que negaron la existencia del racismo durante mucho tiempo, con la inexistencia pública como problema de la sociedad mexicana del racismo, con la muy temprana aparición de los temas de racismo en los espacios educativos o en la representación política o en las políticas de gobierno, etc. Es muy probable que tenga que ver con eso. Pero eso ha generado esta idea deformada de que en México hay clasismo, por ejemplo, pero no hay racismo, ¿no? ¿Pero de qué nos libera plantearlo así? En realidad no nos libera de nada. Salva? No, en la realidad no, pero tenemos que sentir que nos salva de algo. Cuando uno niega, es porque sientes que te está salvando de algo, ¿no? Pues que
A veces hay la idea de que racismo solo es algo que sucede cuando hay una extensa población negra, y eso sucede en los Estados Unidos, ¿no? Había una gobernadora que decía que en su estado no había discriminación porque no había negros. Entonces, lo dijo tal cual la persona. Sí. Y eso quería decir que su visión de la discriminación es como si fuera algo que viera en una película norteamericana, como si eso no nos tocara. Hay muchas razones, pero es muy curioso cómo es uno de los temas identitarios que ha tenido enorme proyección en las redes sociodigitales, donde muchísima gente está convencida de que no hay racismo en este país. Yo por eso digo que estos estudios que ahora estamos haciendo, las encuestas sobre discriminación, pero también lo que se hace ahora, lo que hacemos en la red de investigación sobre discriminación, lo que hace el Colegio de México y muchos colegas académicos en materia de discriminación, que es mostrar que en efecto somos una sociedad profundamente discriminatoria, profundamente racista, y que lo que se ha hecho, desde luego, son pasos positivos, pero que es muy poco todavía frente a la magnitud del problema. ¿No será cuando tú decías es que eso sucede, ¿no? El hermano con la hermana y etcétera? Bueno, es que eso es lo que es particularmente doloroso acá en México, porque si tú pones blanco, afroamericano, al final de cuentas hay una alteridad fenotípicamente tangible. El otro es otro, entre comillas lo todo, claro, porque quiero decir, es un pensamiento que se entiende, pero ¿cómo? ¿Qué tan doloroso es para nosotros decir, es que no es otro ajeno, lejano, remoto, es mi hermana, es mi tía, claro, es mi abuelita, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero es que así funcionan los prejuicios, los procesos de estigmatización que nos incluyen a nosotros mismos. Incluso esta idea de generar una imagen negativa del grupo al que pertenecemos, ¿no? De interiorizar una visión devaluada del grupo al que pertenecemos. Tenemos un ideal de humanidad que corresponde a ciertos fenotipos, a cierta orientación sexual, a cierta idea de persona completa, y a veces nosotros mismos nos medimos contra estos modelos idealizados. Y eso conduce efectivamente a que nos autodevaluemos y que devaluemos a la gente que está a nuestro alrededor y a los grupos que pertenecemos, claro. Pues sí, es infinitamente triste. Vamos a cortar tantito, regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vamos a nuestra esquinita de lecturas y películas. Los libros de nuestro invitado de hoy, ¿cómo ves la discriminación? El libro del que hemos estado conversando es un ensayo, pero escrito en términos muy sencillos para la comprensión de quienes no somos especialistas en el tema. Otro México racista, una denuncia de Federico Navarrete, el historiador, elige sucesos particularmente injustos que han tenido lugar en México y a partir de allí analizan a la manera en que las distintas formas de discriminación se entrecruzaron para que sucedieran. Y si entramos a la página web del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y buscamos en la parte de arriba publicaciones, podemos acceder de manera gratuita a los libros que editan. Hay también libros para niñas y niños. Las películas, Racismo, Negra, el documental de la cineasta eritromexicana Medin Tehuolde Serrano. Ella entrevista a 5 mujeres que nos narran la experiencia de asumir su negritud. La hija que le dice a su papá, somos negros, y él lo vive como una ofensa, lo que estábamos conversando justo, Jesús. La mujer que en una comunidad afromexicana le pregunta a su amigo, don Chico, ¿dónde están las mujeres negras? Y don Chico le dice, allá en Estados Unidos. Las niñas que le dicen a la hijita de la directora que no van a jugar con ella porque no tiene ni el color ni el pelo de una princesa. Ese documental está en nuestro Cine MX. Xenofobia, el documental Los chinos en México, una historia olvidada, dirigida por la cineasta Laura Martínez Díaz y producido por TV UNAM, está en YouTube. Los chinos llegaron a México a trabajar en distintos estados del norte como jornaleros agrícolas y en la construcción de ferrocarriles. Fueron explotados de manera inhumana y además se crearon leyes discriminatorias en su contra, y específicamente para ellos. A partir de 1920 fueron perseguidos,
asesinados y finalmente en 1939 expulsados de sus hogares. En mayo del 2021, el presidente López Obrador realizó un acto simbólico, la petición pública de perdón a nombre del Estado mexicano por los agravios de los que fue víctima la comunidad china en México. Esto lo pueden encontrar muy fácil, esta ceremonia en internet. Existe una investigación con este tema, La Casa del Dolor Ajeno, de Julián Herber. Jesús, los chinos. Pues esto es una muestra de la xenofobia mexicana y de estas zonas grises donde quienes son víctimas de desigualdad y de discriminación a la vez pueden ser terribles perpetradores de discriminación y de violencia. El caso de la población china en México, que además sufren una persecución en el marco de la Revolución Mexicana. Es decir, donde hay una desinstitucionalización, donde no hay reglas, donde se disuelven los marcos anteriores y quedan completamente desprotegidos. Y son motivos de abuso, de violencia, de asesinatos, etcétera. Sí, y es una historia que se conoce poco y qué eso bueno, iba a decir, bastante bueno silenciada. Que en los años recientes pues se haya puesto la atención. Era de estos patrimonios de historiadores que uno conocía porque los historiadores lo habían registrado, quienes hacían sobre todo estudios de la Revolución Mexicana. Entonces siempre es una mancha negra que ahí está presente la persecución de las comunidades chinas. Estaba viendo un documental y hay algo bien bonito que nos dejaron, entre las muchas cosas, ¿no?, que nos dejaron los chinos. Yo no sabía que el pilón, eso no existía en México, parece ser, y ellos ibas a su tiendita, comprabas y te daban un pilón. Y ya es una de las cosas más mexicanas, ¿no? Exactamente. Jesús, me gustaría volver a estas encuestas enigmáticas. Tú dices que de las más importantes fue la de 2017, que salió en el 19. Sí, yo creo que un instrumento que se ha ido creando, que es muy importante para tener elementos que nos permitan combatir el prejuicio y que nos permitan diseñar de mejor manera políticas públicas, que esa es la manera de intervenir contra la discriminación. Está bien el proceso, digamos, de convencimiento y el intento de influir culturalmente en las personas, pero es necesario que el Estado se tome en serio una política antidiscriminatoria y esto requiere información de primera calidad. Las encuestas sobre discriminación se plantearon originalmente entre el CONAPRED, en ese momento el naciente CONAPRED, y lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, y ya en los últimos años están a cargo del INEGI, lo cual pues les ha dado una dimensión técnica importante, ha permitido afinar los recursos de medición. Pero cuéntanos los hallazgos. Bueno, pues los principales hallazgos es que hay un par de cosas que ahora se miden y que no se medían antes. Uno es una categoría que ahora se usa mucho, que es interseccionalidad. Sé que es un término, hay un tanto de uso académico, pero tiene que ver con una evidencia que es muy importante y que hay que tomar en cuenta. La manera en que se cruzan distintas formas de discriminación en la experiencia de ciertos sujetos. No es lo mismo ser una mujer en un país patriarcal y sexista que ser una mujer indígena en un país patriarcal, sexista y racista. Pero además no es lo mismo ser una mujer indígena que además tenga discapacidad. Estos cruces agudizan la desventaja. Entonces, si nosotros a partir de las encuestas podemos ir identificando a las poblaciones que están en mayor situación de desventaja, podemos focalizar políticas para atenderlas. Nunca hay recursos suficientes frente a la desigualdad y por eso tienen que establecerse prioridades. Y entonces los estudios demoscópicos, en este caso las encuestas sobre discriminación, que orientan, pero a la vez son complementados por otros estudios, nos permiten focalizar la política pública. Háblanos de políticas públicas, por ejemplo. Las políticas públicas están establecidas legalmente en nuestro país. Hay 3 familias de políticas públicas que se tienen que hacer: medidas de inclusión, medidas de nivelación y acciones afirmativas. Están incluso definidas en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Inclusión, nivelación y acción afirmativa. Inclusión es meter a un proceso social a alguien que está afuera, ¿no? Es decir, a alguien que está fuera de un derecho, incluirlo a ese derecho.
cuando se trata de un grupo históricamente discriminado. Nivelación consiste en equiparar en derechos o en oportunidades a grupos que se encuentran en situación dispareja o desaventajada. Y la acción afirmativa son los procesos de compensación, de reparación del daño que históricamente han sufrido los grupos, que son medidas siempre orientadas para grupos que efectivamente se pueda documentar que han sufrido discriminación, exclusión, opresión en un tiempo muy prolongado y que limitan las oportunidades del propio grupo. Entonces, esa es la tercera familia. Y también, por ejemplo, ya que pusimos el ejemplo de lo electoral, esas son acciones afirmativas. Fíjate que a mí me da mucho la atención también la cantidad de personas que luego en redes están en contra de las acciones afirmativas. Sí. Por ejemplo, mujeres que dicen, me siento humillada, jamás aceptaría ser parte de la cuota de género. O comentarios como una persona realmente brillante, una indígena realmente brillante, accedería a la universidad. Tuvimos un presidente, don Benito Juárez, y siempre es don Benito Juárez, además, porque digo, entonces, ¿cómo podemos eso? ¿Por qué sería, quiero decir, por qué no se entiende eso, que fue una manera de adelantar algo, como tú dijiste, que hubiera durado años y años y años para que se lograra? O sea, claro, que el rezago de ciertos grupos hubiera, en los que estamos incluidas las mujeres, hubiera durado muchísimo más. Exactamente. A ver, siempre va a haber individuos que tienen cualidades excepcionales o particulares que les permiten remontar las desventajas. Sí. Siempre las va a haber. Y sí, yo claro. creo Benito Juárez era uno de estos personajes, o Sor Juana en su momento, o cualquier otra persona que nos causa admiración. Pero eso no es el estándar social. El estándar social es que los individuos tendemos a reproducir las condiciones sociales en que nos movemos, porque somos productos de esas circunstancias. Y si esas circunstancias o condiciones no se transforman, vamos a reproducirlas. Efectivamente, lo que hace la acción afirmativa, que está establecida legalmente, hay que recordarlo, no es algo que estemos debatiendo sobre su deseabilidad. Allí está y hay que cumplirlo. Lo que hace la acción afirmativa es apurar algunos cambios deseables, transformando esas condiciones. Ojalá tuviera más implantación, porque los resultados se pueden documentar, Los resultados se pueden evidenciar con los estudios sociales. Y son estudios que nivelan las oportunidades y la calidad de vida de las personas. Abren horizontes que de otra manera tendrían cerrados grupos humanos completos. Pero además está científicamente probado que funciona. Yo creo que sí. Claro. A ver, tampoco es extraño que haya una oposición a estas medidas. Por ejemplo, hoy mismo en los Estados Unidos prácticamente están prohibidas las acciones afirmativas desde el poder presidencial. Las crearon, las inventaron y ahora van para atrás. Estas son, incluso la denominación, affirmative action, ¿no? Sí. Acción afirmativa, es un concepto de la política antidiscriminatoria de los años 70 en los Estados Unidos. Pero hay que decir una cosa, más allá del debate de opiniones, lo cierto es que son políticas que se han establecido, que han funcionado y que no tienen mucha contestación social. Ya en los hechos funcionan y no nos estamos peleando a nivel ideológico todos los días por las acciones afirmativas. Eso les ha dado una carta de naturalidad que es muy bienvenida, ¿no? De repente cuando la gente se pone filosófica, de repente, no, es que en realidad es una discriminación al revés. Exacto. O discriminación contraria o en reversa y toda discriminación es mala. No, la acción afirmativa no es discriminación. Es lo primero que hay que decir. Las discriminaciones son violaciones de derechos y aquí es restauración o compensación por los daños sufridos por la discriminación. Y a mí me parece que desde luego hay que definirlas con precisión. No todos los casos de discriminación ameritan o requieren acción afirmativa, pero cuando se requiere hay que aplicarla con toda la fuerza de una sociedad democrática. ¿En cuántos años ya se nos acabó el tiempo, Jesús? Pero ¿cómo en cuántos años calculas, ya sé que no eres profeta ni adivino, que en México podríamos comenzar a hablar de un país incluyente?
Bueno, estamos hablando de un país incluyente que intenta hacerlo, desde hace décadas, pero es intenta. cierto. Cuento rápido una anécdota. Cuando Rincón Gallardo acreditaba esta agenda de no discriminación, él, que siempre era muy sensato y muy cuidadoso en lo que... Sí. No era un charlatán, ¿no? Procuraba huir de promesas falsas. Decía, bueno, desde luego no vamos a ganar esta batalla en una generación o en 2 o en 3. Entonces ya cuando iba en la cuarta decía yo, Gilberto, párale, porque entonces todo mundo se va, nadie se va a animar a entrarle. Tenía razón, es un proceso de largo plazo. Sin embargo, hoy contamos con recursos con los que no sabíamos que contábamos. Claro. En una sociedad marcada por redes sociodigitales, la información circula más rápido y transforma más rápido. Por ejemplo, cuestiones tan espinosas como los derechos reproductivos de las mujeres o las familias diversas, etcétera, que tenían un rechazo cultural muy fuerte a principios de siglo, hoy han ganado una aceptación que creíamos que no se podía ganar en tan poco tiempo. Porque los teóricos decían, eso es cambio cultural y eso es de ritmo lento. Pues no, estamos en una sociedad donde muchos procesos se han dinamizado, entre ellos los de la lucha contra la discriminación. Fuimos de ritmo lento y nos aceleramos. Jesús. Ahora también, sí, las defensas en favor de la discriminación también se han dinamizado. Por eso hay que ser muy enfáticos en la necesidad de la transformación. Pero yo siento que hay, bueno, ya no hay tiempo, pero sí, que hay una oleada muy conservadora en justamente lo que los estadounidenses, bueno, los sajones llaman el backlash, ¿no? Sí. O sea, esto que regresa contra porque la ultraderecha que se enfurece. Sí, porque la lucha contra la discriminación es una lucha contra la desigualdad y los privilegios. Y los grupos no renuncian voluntariamente a sus privilegios. Claro. Es necesaria una acción colectiva y democrática para desmontar privilegios. Muchas gracias, Jesús. Además sentí que Gilberto estaba aquí, eran todos sus temas, todos los temas que él defendió tan valientemente. Muchos años. Pues muchas gracias por esta conversación a Jesús Rodríguez Cepeda, maestro en filosofía, doctor en filosofía moral y política, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación, integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.